Vamos a comenzar con otro tema. Vamos a dar vuelta a la página y nos vamos a ocupar de algo que ha sido, de alguna manera, una propuesta realizada por la gobernadora María Eugenia Vidal, por lo menos en cuanto a lo que tuvo que ver con la campaña y, por otro lado, también a su discurso en la apertura de las sesiones ordinarias de la legislatura bonaerense. Y tiene que ver con la modernización del Estado, algo que en la Nación tiene incluso un nuevo ministerio. Así que imagínense, ¿es posible en la provincia de Buenos Aires modernizar este Estado que parece tan anquilosado? Mauro Solano es de Goberneo y está con nosotros para ayudarnos a entender esto. ¿Cómo vas? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, ¿se puede modernizar el Estado en la provincia de Buenos Aires? Sí, claro, es un desafío importantísimo, pero de hecho es una materia pendiente desde el retorno de la democracia, digamos. La provincia de Buenos Aires tiene un Estado que técnicamente podríamos clasificar como un híbrido entre un Estado beberiano clásico, digamos, el viejo Estado que uno imagina, ¿no? El del funcionario que está pegado a las reglas y, digamos, ejerce su poder a través de procedimientos y tal, y un Estado más moderno del siglo XXI que ha realizado algunas reformas parciales. De hecho, en la provincia tuvimos una ley de modernización del Estado, una vieja ley de modernización del Estado, hubo un área específica encargada de eso, que introdujo algunos cambios más en línea con lo que fue la moda de la nueva gerencia pública, pero quedó en la mitad. O sea que tenemos un Estado que no es ni beberiano clásico, ni un Estado preparado para el siglo tal cual. Entonces, creo que es una materia pendiente, claramente, como lo decías vos, la gobernadora al menos manifestó en la campaña, en la apertura de sesiones, como un eje o una estrategia a desarrollar. Y creo que acompaña la agenda nacional, donde, como vos bien decías, tenemos mucha expectativa porque, digamos, el tema ha tomado tal relevancia que crearon un ministerio. Sí, a propósito del ministerio a nivel nacional y un poco pensándolo en paralelo con lo que puede llegar a pasar en la provincia de Buenos Aires, hay como una tendencia a creer que la modernización está relacionada directamente, sí, solo sí, como decíamos en el colegio, con la tecnología. ¿Es solamente aplicar la tecnología o hay un montón de otras cosas que se pueden hacer para modernizar un Estado? De hecho, te diría que la tecnología es un elemento fundamental, claramente, digamos, en los tiempos que corren. Es innegable el avance de las TICs en los últimos 20 años. Pero ¿qué pasa? Yo siempre digo lo mismo. El ejemplo es, si vos tenés un Estado que tiene buropatologías, es decir, que funciona mal, que algunos procedimientos no están bien, si vos a eso le metés informática, lo único que haces es digitalizar los problemas. ¿Me explico? O sea, incluso podés tener un efecto potenciador, porque los problemas que de alguna manera están contenidos en procedimientos informales, si vos le metés tecnología, los podés agravar, porque haces que el resultado, el error, digamos, se produzca más rápido. Por eso hay todo un trabajo previo y paralelo a la informatización, que tiene que ver con rediseño de proyectos, reingeniería de procesos, ¿sí? Capacitación, rediseño de estructuras, o sea, preparar al Estado para el Estado que tiene que brindar respuestas al ciudadano que demanda del siglo XXI, digamos, con demandas que son heterogéneas, que son inmediatas. Y una vez hecho eso, sí, por supuesto, agregarle tecnología. Pero la frase, el resumen sería, modernización no es igual a informatización. Es como, digamos, una parte de un todo. Si el todo es la modernización, bueno, la informatización es una pieza de ese rompecabezas. Estaba pensando en algo que incluso la propia gobernadora contaba en la jornada de hoy, que es el Día Internacional de la Mujer. Digo, sí, con feliz día. Gracias. Con todas las controversias que genera, porque a veces es como una cosa un poco extraña, ¿no? Como la felicidad en medio de lo que es una conmemoración de algo bastante más profundo. Pero digo, en ese sentido, y a propósito de lo que tiene que ver con los derechos de género y demás, la gobernadora decía, la línea que estaba destinada para que las mujeres que sufrían violencia de género denunciaran no funcionaba. Digo, aquí teníamos una cosa básica que tiene que ver con una pelea sobre los derechos que se vienen manteniendo afortunadamente en los últimos tiempos de manera sostenida, con algo que quedaba ahí inconcluso, porque la herramienta fundamental, que es un teléfono al que puede acceder cualquiera, no estaba funcionando. Digo, como esto debe haber millones de ejemplos. Podemos encontrar un montón, y a nivel provincial, a nivel local y también a nivel nacional. Digo, el problema de el fortalecimiento de las capacidades estatales, que es algo que hoy está en el mainstream de la ciencia política y las ciencias de la administración, tiene que ver con justamente brindarle al Estado más y mejores herramientas para que puedan responder a las nuevas demandas. Porque las viejas demandas, en definitiva, digamos, como decíamos, el Estado beberiano clásico las pudo resolver en algún momento, después se vio excedido, y ese pasito que tenemos que dar tiene que ver con no solamente incorporar nuevos procesos y procedimientos, sino también solucionar las cosas que por ahí son básicas y que tienen que ver con mejoras de gestión,
que a veces son pequeños cambios, Sí. digo, pero es como una especie de gota de agua en el desierto. O sea, si arreglamos ese teléfono, pero el Estado sigue funcionando de una manera anómica, digamos, sin tener claro cuáles son las prioridades estratégicas. Hoy algo que se está usando mucho a nivel internacional y que creo que en algún punto estaría bueno si se tomara a nivel local, en la provincia e incluso a nivel nacional, son los centros de gobierno. Ajá. La idea del centro de gobierno, ahora la está impulsando mucho el BID, pero es algo que está probado, que se implementó en Estados Unidos, en el Reino Unido, ¿Y cómo Chile. funcionan? El centro de gobierno consiste no generar ninguna estructura nueva, sino simplemente agrupar determinadas áreas de funcionamiento del Estado que son claves para controlar y transmitir sus objetivos estratégicos. Bien. El modelo clásico de Estado... Comunicación, básico. Bueno, comunicación es una herramienta. Entre todos, decir, bueno, está pasando esto, comunicación yo estoy haciendo es una de las patas que está sentada en Claro. esa mesa del centro de gobierno, pero también debería estar quien hace las veces de ministro coordinador o jefe de gabinete, si lo hubiera, en la provincia sería el Ministerio de Coordinación ahora, por ejemplo, la Secretaría General de la Presidencia, la Secretaría de Legalidad, es decir, los que brindan servicios directamente al gobernador y que de alguna manera monitoreen, una vez definidos los 4 o 5 ejes estratégicos de la gestión, cómo eso se lleva de manera transversal en todo el Estado. Porque el modelo de silos ya demostró que con las demandas que decíamos recién de una sociedad que es compleja y que tiene demandas complejas, no funciona. No funciona. Entonces, ¿cómo salimos de esa lógica sin crear algo totalmente nuevo? Bueno, la idea del centro de gobierno va en ese sentido. Un quizá indicio de algo que puede iniciarse o que ha iniciado de esa manera es el otro día la presentación de, no sé si lo vieron, Rodríguez Larreta presentó su plan estratégico, ¿no es cierto? Bueno, si ese plan se transformara en algún punto en la definición de los ejes estratégicos en una unidad o un grupo de funcionarios que lo siguiera, eso sería ir hacia el centro de gobierno. Como en algún momento, creo que fue en el inicio de la gestión de Mauricio Macri como jefe de gobierno porteño, estaba el famoso semáforo, que lo tenía Rodríguez Larreta. Claro, que lo tenía Rodríguez Larreta como jefe de gabinete y que iba ahí como poniendo las cosas que estaban en rojo, en amarillo y en verde para poder saber en qué estado de situación se encontraba. Esa es la vieja herramienta del tablero de comando. Claro. Bueno, hoy por hoy, digamos, avanzamos y ya pensando más en el Estado en su dimensión funcional, más que orgánica, generar esta especie de espacio, si querás, multiorganizacional, que sea el centro de gobierno, porque hay que ser conscientes, digo, tanto ciudadanos como políticos, digamos, dentro y fuera de la gestión, que una gestión de gobierno que tiene tiempo y recursos limitados se tiene que concentrar en 4 o 5 objetivos estratégicos. Porque si piensa abarcar todo, digamos, en ese corto periodo, con poco presupuesto, probablemente ni siquiera logre esos resultados que se había propuesto, ¿no? Claro. La provincia inició un camino que hará cuestión de un mes o mes y medio. Se está trabajando en todas las áreas de gobierno, en planificación estratégica, lo cual, digamos, es un paso. Es un paso. Ahora hay que ver si eso después culmina en medición por resultados, digamos, que periódicamente se revisen si las metas se cumplieron o no y tal. Eso sería también modernización del Estado. Estaba pensando también en el tema de la gente, ¿no? Porque uno después, cuando empezamos a analizar para todas estas cosas, probablemente se requiera de menos cantidad de personal trabajando en un país en el que normalmente los trabajadores del Estado son numerosos, ¿no? Tenemos un país en el que tenemos muchos empleados trabajando en el Estado y eso a veces puede hacer ruido en algunas cuestiones que tienen que ver con cuál es el cambio que la gente eligió y pidió. Digo, ¿cómo se atiende esa otra cuestión? Ahí hay que tener una precaución. Digamos, desde el punto de vista técnico, y si vamos a los números, los indicadores nos muestran que el Estado de la provincia de Buenos Aires, en términos de razón entre empleados públicos y población, es uno de los que tiene esa razón más baja. Es decir, somos uno de los estados provinciales que menos cantidad de empleados públicos por habitantes tiene. Eso en sí mismo es un dato, digo, no está ni bien ni mal, pero viene a desmitificar un poco la idea del Estado elefantiásico, lleno de gente que no hace nada y tal. Más que por el exceso de recurso humano, creo que la modernización del Estado, como te decía hoy, pasa por repensar cuál es la lógica de funcionamiento de esa administración y capacitar y formar al recurso humano que ya está adentro para que esté preparado para acompañar ese cambio, ¿sí? Y que en definitiva son los que, en términos de los que analizamos políticas públicas, digamos, la fase de implementación de una política pública tiene como insumo crítico el personal. Vos podés planificar la mejor política y si cuando vas a la implementación no tenés cómo llevarla a cabo, fracasás. Puede ser el mejor plan. Absolutamente. Mauro, un placer, como siempre. Gracias por haber venido, por habernos ayudado a entender un poquitito cómo es esto y vamos a seguir seguramente convocándote próximamente. Gracias, un placer.